Ahí lo Hola, tenemos. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, gracias por la conversación, gracias por el encuentro. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, justamente estábamos un poco haciendo una introducción a tu persona. Nosotros dijimos acá que sos casi uno de los pocos políticos que resiste el archivo. Siempre fuiste peronista, siempre hablaste en nombre del peronista. No es que vos estuviste con los liberales y después ayudaste a los socialdemócratas y después pusiste a un liberal y a un socialdemócrata y ahora te haces el peronista. No, vos resistís archivo porque siempre te vamos a encontrar a vos en la misma postura. Y no son muchos los políticos conocidos en el escenario nacional, Guillermo, que resisten archivo, y para nosotros es algo muy valioso. Bueno, yo te agradezco tus palabras. La verdad que César, empecé a los 14 años en Juventud Peronista y me voy a morir cuando Dios lo disponga en el último don que nos da, que es el don de la muerte. Y bueno, yo le dije a los compañeros, a los pocos que vengan, a los muchos, que me lleven cantando la marcha. Así es, Guillermo. La verdad que es hoy la integridad y la identidad es muy importante, ¿no? ¿Por qué te digo que la identidad es importante? Yo, haciéndote la pregunta, abro el espacio también a mis compañeros, Rubén Conrado, que me acompaña acá a mi izquierda, a mi derecha, y el conductor del programa, Raúl Belmont, que hoy está también acompañando. La identidad es muy importante porque un pueblo sin identidad no tiene horizontes. Y hoy yo veo que el problema de los que se dicen peronistas es que creen que ser peronista es decir que sos peronista. Entonces hoy cualquiera que dice que es peronista parecería que es peronista. Y sabe cantar la marchita. Y saber cantar la marcha. Ahí se acabó el peronismo. Pero hay muchos que prohíben cantarla. Hay muchos que prohibían cantar la marcha en ciertos actos políticos. Entonces, Guillermo, ¿qué es ser peronista? ¿En qué consiste ser peronista? ¿Es peronista el que dice que es peronista? Bueno, en principio es una manifestación de fe, no hay ninguna duda. El que diga que es peronista, nosotros no le hacemos un análisis de sangre. Ahora, después hay que verlo en el actuar, hay que verlo en el caminar. En principio lo definió la compañera Eva, dijo, es un sentimiento. Ahora, básicamente, y para que se entienda rápidamente cómo al menos nos comportamos los economistas desde el peronismo. ¿Qué es la economía peronista? Bueno, la economía peronista son aquel conjunto de medidas articuladas que se toman tendiendo a que la sociedad funcione en comunidad. Y para funcionar en comunidad tiene que estar organizada. Y es lo que Perón llamó, los peronistas tendemos a la comunidad organizada. Esto es una definición muy importante, porque no decimos que tendemos a ser administrados por el Estado argentino. La primera definición es, no somos estatistas. Claro, pero si no somos estatistas, ustedes son... ¿y cómo organizan la economía? Porque parecería ser que solo hay Estado o los liberales. Laissez-faire, no, momentito. No es el dejar hacer, el dejar pasar o la planificación centralizada. Hay una tercera posición. Que una tercera posición donde nosotros decimos, mire, hay un principio ordenador básico cuando los economistas peronistas hacemos política económica. Respetamos la propiedad privada. Porque es un principio ordenador fundamental. Por eso, cuando le contesté a Alberto Fernández diciéndole, mire, usted no puede contar plata ajena, presidente, para que algo deje de ser propiedad de alguien y haga el Estado una venta compulsiva, una compra compulsiva, una venta del lado del propietario, compulsiva, tienen que participar en el límite los tres poderes del Estado argentino. El Ejecutivo manifestando su voluntad, el Legislativo declarando una ley, tiene que sancionarla, y si el propietario no está de acuerdo, le queda expedita la vía judicial. Y recién ahí, si la justicia da el ok, es que el bien pasa por una compra compulsiva del propietario al Estado argentino. Al Estado, no al gobierno, al Estado. Por lo tanto, si para pasar la propiedad
de uno a otro, es necesario la participación en el límite de por lo menos dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y si es contradictorio, porque el propietario original no lo quiere, también del Poder Judicial, no puede un solo poder de la nación, en este caso ejercido por el presidente, hacerse cargo de una propiedad ajena, de la característica que tenga. Entonces, ¿por qué respetamos la propiedad privada? Porque es la base del capitalismo. El capitalismo es muy eficiente, al menos hasta los modos de producción conocidos, para producir los bienes y servicios. Ahora, de la misma manera que es muy eficiente produciendo los bienes y servicios, es muy ineficiente en la distribución. Entonces, los peronistas, de la puerta para afuera, de la planchada para afuera de la fábrica, de la tranquera para afuera, que es donde empieza la circulación de la mercancía y de los bienes y de servicios, decimos, mire, ahí hay un problema horrible de injusticia. Ahí hay que velar por la justicia. Por eso somos justicialistas. No es que los bienes no alcanzan para todos si estuvieran bien distribuidos. Alcanzan, pero tienen que estar bien distribuidos. No es que la pobreza es un designio de Dios. No es que la pobreza es estructural y nunca la podemos cambiar. La pobreza es circunstancial, producto de las malas políticas. Dejen a los peronistas. Ustedes producen, dejen a los peronistas que generen los mecanismos para la distribución correcta de los bienes y servicios y va a ver cómo de acuerdo al esfuerzo y de acuerdo a la necesidad de cada familia van a estar accesibles esos bienes. Y ahí es donde aparece una economía justicialista. Respetamos los principios y valores de la propiedad privada y digo, si van a violentar los principios y valores fundamentales del sistema capitalista, me tienen que explicar cuál es el sistema que lo reemplaza. Y si no, tenemos un lío bárbaro. No se puede poner a vibrar un sistema que encima está funcionando de manera complicada y pensar que no va a pasar nada. No lo hagan, respetemos eso, y después es lo que tiene que ver con el crédito, es lo que tiene que ver con la generación de trabajo, es lo que tiene que ver con administrar el comercio interior, el comercio exterior. Es decir, mire, hay que proteger el trabajo argentino. Bueno, ahí es donde aparece, vuelvo a insistir, de la fábrica o de la producción para afuera, de la planta para afuera, del establecimiento productivo para afuera, el ordenamiento desde el bien común que expresa el peronismo. ¿Para qué? Para atender a la comunidad organizada, porque es donde el hombre se realiza. ¿Qué decía Perón? No hay posibilidad de una realización individual si no hay una realización colectiva. Y ahí nos diferenciamos de los liberales. Pero también nos diferenciamos de los planificadores cuando decimos el hombre es libre. El hombre tiene libre albedrío. No es que el hombre tiene que hacer lo que el Estado dice. Al contrario, el Estado tiene que auscultar la comunidad y obviamente ordenar los desequilibrios. Pero en la libertad del hombre y la realización del hombre en comunidad. Y eso es básicamente el peronismo. Una cosa, Guillermo, dentro de lo que es nuestro país, tenemos una estructura impositiva que es altamente onerosa y un Estado que se lleva una parte importante de lo que podría ser la riqueza que estaría disponible para otras cosas en la medida que el Estado fuese más chico. En el peronismo puntualmente, en las distintas etapas que ha tenido, porque hay personas que eran peronistas en una época y después dijeron que lo que estaba haciendo el gobernante no era típicamente del peronismo propiamente dicho, ¿no? Estoy hablando especialmente de la época del menemismo. ¿Qué se ha hecho en los distintos gobiernos para poder romper con esa estructura permanente de privilegio de sectores muy chicos y una gran masa de gente empobrecida que la arreglan con algunos beneficios, con algunos planes, pero que en definitiva no mejora la condición de producción del país ni tampoco el nivel social de vida del conjunto de la masa del pueblo? Lo que usted dice es muy importante, porque uno es también en los principios ordenadores de la vida, cuando te dice te tienen que enseñar a pescar y en todo caso facilitarte la caña, pero no darte el pescado. Y Perón en eso era muy claro, decía que gobernar es crear trabajo en el sector privado, porque es el que genera valor. El Estado tiene que ser el justo y necesario. Por ejemplo, a mí me gustaría unas Fuerzas Armadas
más voluminosas y más armadas de las que hoy tenemos. Y eso me implicaría un Estado más grande, no más chico. Por eso todo depende donde pongamos el énfasis. A mí tener una Fuerzas Armadas con una dotación total de 100.000 hombres me parece muy escaso. Sobre todo con las situaciones que estamos teniendo. ¿Está bien? A mí me gustaría unas Fuerzas Armadas profesionales, más numerosas y con el equipamiento necesario, teniendo claro que son los cuadros que se justaponen a la sociedad en un esquema de la nación en armas, como decía Perón. La defensa nacional, habrá algunos profesionales, pero no solo es una cuestión del ejército. Ahora necesitamos una mayor cantidad de profesionales, una mayor cantidad de cuadros. Y vos me decís, bueno, Moreno, pero eso es gasto público. Te imaginás que ahí no hay gasto privado. No hay que las empresas, vamos a tener un ejército privado. Esto es absolutamente ridículo. Por eso todo depende donde nosotros ponemos el énfasis. ¿El peronismo piensa un Estado que produce? No. La verdad que ahí hay un concepto de subsidiariedad. Perón siempre decía, en la medida en que los privados estén, es mejor que la producción esté en manos del sector privado. Eso no significa que los privados son solamente una clase social, como plantean los marxistas, que los medios de producción están en manos de la burguesía. Esa es una visión marxista. Que uno defienda el sector privado no significa que el énfasis no lo pongan los trabajadores. Todos los trabajadores de la UON, de Mata, de la Asociación Obrera Textil, de la Asociación Obrera de la Construcción, en su gran mayoría. La contraparte es el sector privado. La contraparte es el sector privado. Usted tiene un montón de maestros del sector público, pero tiene otro tanto montón en el sector privado, que son las escuelas de gestión privada. Digo, en esto el peronismo es muy claro. La diferencia con los marxistas y con los liberales es que nosotros ponemos el énfasis, en el caso de los marxistas, no en el Estado, sino en el sector privado, pero con respecto a los liberales, no necesariamente nosotros ponemos solo el énfasis en los empresarios, sino también en los trabajadores. Por eso hablamos de la comunidad organizada. Con respecto a los movimientos sociales, son una circunstancia, no estructural. Circunstancia, por eso yo hablo de pobreza circunstancial. Cuando uno tiene amplios bolsones de pobreza circunstancial y la gente se organiza, bueno, algunos le han dado el nombre de movimientos sociales, y eso en la medida en que se recupere el empleo y el propio empleo digno te vaya sacando a las familias de la pobreza, es o se transforman en empresarios o tendrán su sindicato organizacional. Y ahí tendrán su obra social, sus planes de vivienda y todo lo que corresponde. O sea, el deterioro del aparato productivo argentino me generó pobreza, y esa pobreza, la propia organización libre, lamentablemente, de ese sector me dio lo que hoy se llama los movimientos sociales. Bueno, ¿cómo se revierte eso? Haciendo la inversa. Hay que construir trabajo, hay que darle dignidad, hay que darle formalidad, y naturalmente las empresas como lugar natural de organización del trabajo va dando esa posibilidad de que las familias se ordenen desde el sudor de su frente para conseguir los bienes y servicios. Ahora, no es como dice algún economista por ahí, terminamos con los planes, echamos 3 millones de trabajadores estatales a la calle, porque así no se organiza una sociedad. Obviamente es un proceso donde uno le dice hacia allí vamos. No vamos a consolidar la pobreza y pensar que toda la vida naciste en un plan y dentro de 30 años vas a tener un plan a menos que te gane la lotería. Eso es una tontería. Tenés que ir generando, como dijo el general Perón, gobernar es crear trabajo, generar los millones de puestos de trabajo que hagan que los que hoy son pobres dejen de serlo. ¿Dónde? En el trabajo. ¿En qué marco? En el marco de la comunidad. ¿Con qué Estado? Y el Estado necesario para que eso se dé. Quizás achicaríamos algunas cosas y agrandaríamos otras. Yo, humildemente, creo que tenemos unas Fuerzas Armadas en los 3 niveles, o incluso en los 4, porque yo soy de la idea de armar una infantería de marina separada de la marina de guerra, que eso es la marina como logística. La infantería de marina en la actitud de combate, en la defensa de lo que es el combate marítimo, o fluvial, en el caso de donde nos separa una frontera fluvial, y marítimo cuando nuestra frontera
tiene que ver con los mares argentinos, como cuarta Fuerza Armada. Y la desearía más equipada y con más hombres. Bueno, muy bien. Entonces, Moreno está agrandando el Estado. Y sí, yo creo que en ese aspecto sí. Y en otros lugares habrá que necesariamente achicarlo, porque hay lugares, parte de esto que estoy diciendo y que vos muy bien señalaste, que tiene que ver con estas asignaciones que se dan, bueno, en la medida en que las familias se puedan ganar su sustento, obviamente no será necesario. Guillermo, nosotros, bueno, desde la filosofía tratamos siempre de transmitir la doctrina, ¿no? Y bueno, la doctrina es clara con respecto al subsidio, sin anular ni absorber la capacidad productiva del trabajador. Eso, la doctrina es clarísima. Y sobre todo nosotros venimos trabajando mucho Arturo Sampay, el de la Constitución del 49, donde nos habla de la función social de la propiedad privada, que no es intervenir en la propiedad privada. Yo pienso que el que lee la doctrina entiende clarísimo qué hay que hacer con Vicentín, Guillermo, que no es intervenirlo. Es exactamente así. La doctrina social de la Iglesia también lo dice. Usarás los frutos, pero con vocación social. No es que no te da la propiedad, te la da con vocación social. Lo mismo dice el peronismo. Distinto es tener una visión estatista. Tendrás la propiedad, la tenés que volcar en función social. Yo creo que ahí el presidente cometió un error que tiene que rectificar. Si él quiere expropiar, ya insisto, es una decisión que en el límite son de los 3 poderes, pero como mínimo 2. 3 si es controversial y 2 si es voluntario. El Ejecutivo y el Legislativo. Nunca uno, nunca el Poder Ejecutivo. No puede expropiar solamente el presidente. Por lo tanto, es lógico que tengan que mandar un proyecto de ley y veremos lo que dicen los accionistas o cómo van a hacerse de los bienes. Lo que no puede, bajo ningún punto de vista, el presidente es dictar o decretar una intervención. Ese es un error del presidente que tiene que revisar. Yo no sé si a esta altura Delgado no funciona en la compañía a partir de un acta privada con los accionistas que lo dejaron. Habría que leer esa acta, o finalmente no va a ser designado por el juez. Si es designado por el juez con desplazamiento de las actuales autoridades, es que el juez nombra un nuevo administrador. ¿Puede hacerlo? ¿Puede coincidir con la voluntad de Alberto Fernández? Sí, pero ya lo designó el juez, no Alberto Fernández. Y lo que nunca pudo haber dicho Alberto Fernández, que fue lo que dijo esta semana pasada, es no, yo quiero intervenir porque quiero tener mejor información, más precisa de la empresa. Eso es una tontería. Imagínate vos que si el presidente quiere tener información de cada empresa, la va a intervenir, eso es una barbaridad. Tiene todos los mecanismos el presidente para tener toda la información que quiera de una empresa. Si es sociedad anónima, a través de los balances, haciendo los requerimientos a través de los ministros secretarios, y están obligadas las empresas a responder. Lo que no están obligadas es, obviamente, a someterse a los arbitrios del presidente. Porque no es así, no lo enseña la doctrina, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y la ley no le da atribuciones al presidente. Pero aparte, como si eso fuera poco, genera una vibración en el sistema que tras que tenemos un déficit fiscal horrible, un déficit del sector externo, estamos en pandemia, entonces encima le disparas un misil a la base de sustentación del sistema, que es la propiedad privada. Bueno, me parece que es hora de tranquilizarse, reflexionar un poco más profundo, ordenarse la cabeza y después seguir trabajando. Buenas, Guillermo. ¿Cómo estás? Te saludo y bueno, te admiramos, ¿no? Quería que más o menos, si nos podés plasmar un poquito de lo que, cuál es la solución a Vicentín que te vimos explayando en los medios estos días al tema Vicentín, y también que le contés un poco a los salteños que te están viendo sobre la plataforma económica de una visión justicialista que presentaste la semana pasada. Mirá, en principio, Vicentín, el juez natural de la causa, el que lleva la convocatoria de acreedores, quiere terminar con la convocatoria cuanto antes, porque ese pobre hombre cada vez que sale, o un trabajador o un acreedor de Vicentín le dice, doctor, ¿cuándo terminamos con este tema? Uno porque quiere trabajar y el otro porque quiere comer. Imagínate que eso
son ciudades más bien pequeñas, se conocen todos, entonces va a tomar un café, va a cenar, camina por la calle y olvídate, va a correr, olvídate. O sea que si alguien quiere terminar con ese tema es el COE. Los accionistas ya lo han escrito en los comunicados, es cuestión de escuchar la propuesta y te van a dar la llave de la compañía. Humildemente, sí. Digo, miren, hagan una UTE. Ustedes hablaron de YPF, no tiene el objeto, no tiene importancia. Armás una UTE, una unión transitaria de empresa. ¿Entre quién? Entre la Vicentín concursada e YPF. Eso no compromete los patrimonios anteriores a la conformación de la UTE. Va cuarta, quinta línea de YPF y le dice, mire, para YPF es importante este negocio, le ofrezco hacer una UTE. Es un contrato menor que se hace en una escribanía. Van al juez y le dice, mire, juez, usted tiene que autorizar esta UTE, y el juez le dice, a ver, cuénteme. Bueno, le voy a contar. YPF le interesa mucho participar en este negocio, nos hemos enterado que el Poder Ejecutivo va a hacer un fondo de inversión, nosotros vamos a hacer una UTE con Vicentín, vamos a recibir fondeo de ese fondo de inversión, que va a ser con la característica de préstamo o de capitalización. Después vamos a resolver. Encantado la vida, no tengo ningún problema. ¿Qué va a pasar? Y Vicentín va a empezar a trabajar todo lo que hacía a fazón para la UTE, de la cual la UTE va a ser mitad de YPF y mitad de Vicentín. Empezás a comprar la soja, haces esto, haces aquello, el fondo de inversión se hace de un día para otro, en 2 días firmaste los contratos, te giran la plata y empezás a trabajar. Para la semana que viene ya puede estar trabajando Vicentín. Le vas a tener que poner aceite a la máquina, vas a tener que cambiar la lamparita, bueno, todo lo que significa una empresa parada. Pero rápidamente vos cambiás el clima porque le empezás a decir al pueblo, a la ciudad, mire, vamos a volver a trabajar. ¿Qué hace Vicentín? Le factura los costos totales de ese fazón, de esa transformación, del producto que haga, a la UTE. Y la UTE lo vende y al venderlo obtiene una ganancia. Esa ganancia naturalmente va a ir a la masa concursal, con lo cual lo que empezás es de vuelta a poner en marcha también la rueda con los proveedores. Bien, y pagar los servicios, hacer todo lo que tengas que hacer. Finalmente la UTE dentro de 2 o 3 meses, cuando este tema se aplaca, se juntan de vuelta y le dicen, mire, la verdad que nuestra vocación es penetrar en el capital accionario de Vicentín. ¿Por qué no hacemos este fondo de inversión que puso el Estado como deuda y lo capitalizamos? Y los accionistas van a decir, bueno, pero si lo capitalizamos, yo ya tengo menos por sí. Bueno, mire, son las reglas del juego. Pero como en este caso el accionista, cuando incrementas el capital y ves toda su participación, es lo que quiere porque se quieren ir, te están entregando, pacíficamente va llegando un arreglo. Pacíficamente, como cuando vos llevas a tu hija al altar. ¿Está bien? Pacíficamente llevas y te decís, mire, de ahora en adelante, acá está el nuevo matrimonio. Y lo mirás al novio y le decís, acá está, y listo. Y pacíficamente se van, y los aplaudir, pacíficamente. No vulnerán ninguna, no te metes con cosas raras. La gente lo va a ver, el pueblo lo va a ver tranquilo, no va a haber inconveniente, van a evolucionar. Y sencillamente vos buscás los objetivos que estás buscando. Vos decís que querés seguridad alimentaria, yo no sé muy bien qué significa eso, la verdad, que cada vez que yo discutí ese tema con la FAO nos criticaba porque nos decía, cuando usted, Moreno, no deja salir el trigo, me hace hambruna en el mundo. Y yo digo, ¿sabe qué pasa? No se lo dejo seguir porque no me alcanza. Primero tengo que comer los míos y después los del mundo. ¿Qué quiere que le diga? No, porque bueno, está. Cuando a mí me tocó discutirlo con la FAO nos criticaba. Ahora, si hay otro concepto, hay otra visión, bueno, lo podemos discutir. Es un objetivo que tiene Fernández, bueno, que lo consiga pacíficamente. El peronismo es una revolución de amor y paz, no de entrar a las patadas por todos lados. Mire, esto es lo que tenemos que hacer. La solución es esa, puede haber otras más. Mire, en condiciones de mercado hay múltiples soluciones para Vicentín. Y cuando ellos me dicen, mire, yo no sé porque no quiero que este capital sea extranjero, yo creo que no saben ni cómo funciona el sistema. ¿Cómo saben ellos ahora que Urquía, dueño de Aceitera General de ESA, o Pagani, dueño de Arcor, por instrumento privado, no vendieron la compañía en las Bahamas? No lo sabemos. Ahora fue Pagani a las Bahamas, se juntó con un jeque árabe. Le dice el jeque árabe, mire, yo quiero su compañía, le pago 5.000 millones de dólares. Pagani dice, uy, esta plata, pero yo no quiero aparecer.
acá firmamos un instrumento privado, firmamos la escritura, usted me cede todo, yo no tengo obligación de registrar eso en Argentina, usted sigue siendo el presidente, cuando hacemos la asamblea de accionistas la hacemos acá y se terminó la historia. Y no estás obligado. Por eso yo creo que ni siquiera entienden cómo esto funciona. Hay momentos en que hablan, que a mí me parece que no saben la diferencia entre un remito y una factura. Y eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Esto es muy difícil si hay un desconocimiento muy grande. Por eso le digo, mire, serénense, tomen las decisiones ajustadas a derecho y no se compliquen la vida. Si hoy algo es de Pagani o es de un jeque árabe para la Argentina mientras pague impuestos, genere el trabajo, se adecue a la política del gobierno. Mirá, no me aumentes esto, circulá mejor esto, producí esto que necesitamos más. La verdad, porque aparte no lo puedo controlar, es ridículo lo que están diciendo. Absolutamente ridículo. ¿Qué le vas a decir todos los días a Pagani? Hágame una declaración, ¿quién es Pagani? El dueño de Arcor, ¿no? Todos los días una declaración jurada de que no la vendiste. Pero es ridículo. ¿Qué me quieren decir? Pero eso, no entienden cómo funciona esto. Claro. Guillermo, mirá, yo creo que acá lo que hay que hacer, con toda humildad te lo digo, ¿no? Es sacar el perfil progresista que tiene Alberto Fernández. Porque ¿cómo piensa un progresista? Un progresista se imagina que está en la cresta de la ola y que él conoce las leyes de la historia y que él puede resolver por sí mismo las cuestiones que el peronista resuelve en un trabajo colectivo. Eso es propio de un progresista. Vos pensás que un progresista, no un peronista, ¿no? Un progresista, en la cresta de la ola, él piensa que tiene un lenguaje privilegiado, que tiene que enseñarle al pueblo cómo tiene que hablar, y vos sabés de qué estoy hablando, que al pueblo le enseña a las mujeres qué tienen que pensar de sus maridos, le enseñan al pueblo qué tiene que pensar de su iglesia. Eso es propio de un progresista. Y yo creo que está saltando la hilacha de lo que es el presidente. En realidad es un presidente progresista. Discúlpame, Guillermo, yo no sé si esto es así, es una humilde apreciación personal, ¿no? No, yo te diría que él tiene que salir a corregir, porque lo que vos estás diciendo es tan correcto, que en un reportaje en el diario La Nación de la semana pasada le preguntaron al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que caracteriza al presidente, y dijo que era el primer líder postmoderno que llegaba como presidente a la Argentina. Y no hay nada más antitético que el postmodernismo a los principios y valores fundamentales del peronismo, que tiene una construcción común enraizada en las más puras tradiciones hispanoamericanas y que busca un futuro conjunto. Y bueno, diferenciado con estos posmodernos de las sociedades líquidas y donde no hay futuro y no hay pasado, solamente hay presente. Pero bueno, esto tiene que aclararlo Fernández. Él dijo en un reportaje que era socialdemócrata, después fue al templo del Perú, uno de los templos que tenemos los peronistas, que formó, se dijo que es peronista. Bueno, en algún momento el ministro de Economía dice que quiere una economía social de mercado, que eso es bien socialdemócrata, y yo quiero una economía justicialista. Por eso le presentamos un esquema de plan económico basado en esta doctrina, que tiene los elementos ordenadores básicos. Hay que planificar la oferta, hay que administrar el comercio exterior, porque no hay que destruir trabajo argentino para comprar baratija en el mundo. Hay que administrar el comercio interior, porque hay que, evidentemente, si no, no hay justicia distributiva. Tenés, a esta altura, me parece que ya es hora que los peronistas hagamos el segundo congreso de la productividad y el bienestar general, porque una cosa está ligada a la otra. Si vos querés aumentar la productividad de la sociedad, también tenés que aumentar el bienestar de la sociedad, si no, el esfuerzo que hacen los trabajadores, ¿quién se lo apropia? Muy bien, eso lo tenés que hacer. Tenés que resolver por qué el 51% de las acciones de YPF va a estar en manos del Estado, como si los cuadros políticos fueran los que defienden los intereses permanentes de la patria, y no en manos del confederal de la CGT, porque Perón dijo: la columna vertebral de nuestro movimiento son los trabajadores organizados, porque son los que defienden los intereses permanentes de la patria. Y habrá un dirigente mejor, otro dirigente, pero mire, en el confederal están todos los trabajadores organizados. Y entonces es hora, fíjese usted, que nosotros perfectamente podemos seguir teniendo una empresa que cotice en Wall Street, donde quiera, de oferta pública, todo,
dentro del derecho privado, pero que en vez de que las acciones estén en cabeza del presidente, porque mire lo que nos pasó, la pusimos en cabeza del presidente y después vino Macri y hizo un desastre. Macri y su bandita hicieron un desastre del país y de YPF. Mire cuánto vale YPF hoy, y eso es después de la gestión de Macri. Entonces, mire, póngala en el movimiento obrero organizado y va a ver que le va a dar satisfacción. Mire, tenemos que hacer una nueva ley de compra nacional, tenemos que hacer una ley que modifique cómo se asigna el crédito, pero incluso, esto se arranca muy sencillo, poniendo representantes de la producción, esto es de empresarios y trabajadores, en el directorio del Banco Central y también de las economías regionales. ¿Qué puede saber un banquero de la City lo que pasa en Salta con la plantación de pimiento? No lo sabe. No lo sabe ni qué es lo que pasa con la caña de azúcar o los limones en Tucumán o el vino en Mendoza, e incluso con la producción de autos en Córdoba, no lo sabe. Por eso el directorio del Banco Central, que es el órgano rector de la política monetaria, tiene que estar, no necesariamente banqueros, porque son los que norman a los banqueros. Esto es como pensar que el director de un hospital tiene que haber un médico. Y yo digo, puede ser que sea un médico, pero primero tiene que ser un gran administrador, porque el director del hospital no es el que está curando a los enfermos, es el que está administrando un complejo enorme donde entra un paciente y tiene que salir sano con el menor esfuerzo. Bueno, por eso hay una carrera que se llama administración hospitalaria. Bueno, lo mismo, el órgano rector del Banco Central, obviamente que tiene que depender de política monetaria, pero no tiene por qué haber sido banquero. Eso es un club que armaron los banqueros para decir, si no fuiste banquero no podés mandarme a mí. ¿Y eso quién te lo dijo? ¿De dónde salió eso? La política monetaria tiene que ser del conjunto del aparato productivo. Y también tenemos que finalmente saber que la economía peronista, que es lo que engloba todo esto, es una economía planificada desde la oferta. ¿Qué es lo que hacía el general Perón con los planes quinquenales y los planes trienales? Y esto es lo que hacemos. Para salir de esta crisis, tenemos que ir con una tasa de interés muy baja. Si no, va a ser muy difícil que las empresas tengan capital de trabajo. Ahora, si no incrementamos la productividad de la economía argentina, va a ser difícil que aumentemos los saldos exportables, a menos que pongamos en el subconsumo a una ingente masa de la población o la dejemos ahí como están ahora. Bueno, eso no es peronismo. Por lo tanto, tenemos que aumentar la cantidad de bienes y servicios en la economía. Bueno, para eso hay que aumentar la producción. Para aumentar la producción, tenemos que aumentar la productividad y tenemos que aumentar los saldos exportables porque necesitamos los dólares. Bueno, es una economía ladrillo sobre ladrillo, pero es la inversa de lo que se está haciendo ahora. Es una economía de producción y trabajo. De producción y trabajo. De producción y trabajo, donde hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Bien, muy útil lo que está diciendo Guillermo Moreno. Tenemos preguntas que nos han llegado, pero aparte de las preguntas, cuando usted decía de poner en el directorio del Banco Central, que es donde se administra el conjunto de los créditos, y particularmente con una perspectiva social, y me habla de sindicatos, yo quisiera ver sindicalistas que sean modelos de lo que es la ética laboral y social, y no personas que han entrado al sindicato como trabajadores y con el tiempo se han convertido en poderosos empresarios y ya se han deslegitimado respecto de la representatividad por ese tipo de incremento patrimonial, ¿no? Vamos a las preguntas, Guillermo. ¿Qué dice don Adrián? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se comunicaron por intermedio del Face varias personas, entre ellas Inés Ferraresi, que dice que el señor Moreno lo conoce de Café Tortoni, y deja una pregunta donde dice, ¿qué perspectiva ve usted en el actual gobierno a corto plazo? Bien, las otras preguntas. Tenemos otra pregunta, el señor Alfredo Flores dice, ¿cómo frenar la corrupción de muchos funcionarios de antes, ahora y del futuro? Y si funciona efectivamente la secretaria de Anticorrupción. Después, bueno... La oficina anticorrupción. Vamos por parte. Bueno, mire, también tiene que ver con los principios y valores. Porque es la posibilidad de que tengas un buen descanso o no tengas un buen descanso. La corrupción es poder mirar o no a tus hijos de frente y a tu mujer de frente. Porque sabe lo que calzás, sabe lo que ganás, sabe lo que gastás. Si vos tenías un reloj de $20 y de repente te apareces con un reloj de $15.000, bueno, hay algo que no camina, ¿está bien? Hay algo que no camina.
Y si de repente vivías en un tres ambiente y te mudás a un palacete, bueno, hay algo que no cambia. Pero es la familia, y es cómo vos mirás a tus hijos y qué estás haciendo. Y también ante Dios. Naturalmente el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Así que esa oficina anticorrupción e incluso la propia autoridad presidencial, que es el que elige a sus colaboradores, en eso tiene que estar muy atento. Pero muy atento. Ahora vos te das cuenta cuando un tipo camina por la sombra o camina por el sol. Se te puede escapar alguno, pero vos te das cuenta. Vos te das cuenta en la ropa, vos te das cuenta cómo vive, vos te das cuenta el vino que toma, vos te das cuenta. O sea que cuando vos tenés un funcionario que va por mal camino, inmediatamente lo podés ordenar. Con respecto al futuro del presidente, mire, la única posibilidad que tiene el presidente Fernández es ser exitoso y quedar gratamente en el recuerdo de su pueblo y que haga una economía política. Si Alfonsín vuelve a decir que esto es una economía radical, Ricardo Alfonsín, ¿no? Vuelve a decir que es una economía radical y yo le auguro un mal destino a Fernández, porque si es una economía radical ya sabemos cómo termina. Así Bien, es, Guillermo. Guillermo, hemos llegado al final del programa, ya se nos fue el tiempo, nos hubiera gustado, creo a todos, tener respuesta más contundente, consecuentemente el haber Más playa, contundente sí, todavía. sí, más contundente particularmente Para, no, pero no es porque no se tenga sentido lo que has dicho, sino que lo que hay que buscar particularmente es tener una síntesis para poder permitir a nuestra gente que interprete bien una propuesta que considero que tiene un gran contenido de inteligencia. A mí me interesa mucho no tan solo la inteligencia, sino la aplicabilidad de lo que uno diga, porque hubo mucha gente que llegó con un discurso acá y como no hay un sistema legal que funcione, el discurso se lo guardan en el bolsillo y hacen cualquier cosa. Y eso es una habitué en la política. Al mismo tiempo, una justicia que no funciona no permite que nuestro país sea serio no ante el extranjero, que ante el extranjero estamos con los pantalones bajos, sino ante su propio pueblo, en donde cualquier persona que aparezca con el reloj de $15.000, como decías vos, se pueda justificar o si no, que vaya tras las rejas. Eso sería uno de los principios de corrección en nuestro país, sea del partido que sea del partido de la ultraizquierda, del centro, de la ultraderecha. Si habrían esos principios en funcionamiento dentro de nuestro país, creo que tendríamos no tan solo otro presente, sino que comenzaríamos a tallar lo que sería el futuro para nuestra patria. Yo te propongo una cosa, Guillermo, hagamos otra entrevista en otro momento y sin duda que van a haber elementos de sobra para hablar a la luz de esta cuarentena que está dejando, como hablábamos en la mesa hace un rato, a muchísima gente en la banquina y con la rueda para arriba. Vamos a ver cómo se saca un país con la inacción que se ha generado por tras de un bicho que se comprobó que ya ahora produce resfrío solamente, y vamos a ver qué es lo que significa y lo que sería construir un país en serio, siendo ricos, con un pueblo empobrecido por impericia habitual de nuestras distintas administraciones, en algunos menos, en otros más, pero que nunca se ha roto un sistema de dependencia que no ha permitido nunca levantar el copete. Con eso te doy una idea y pie para la próxima entrevista, que espero que la podás brindar y hagamos algún temario que te restrinja un poquitito en la amplitud, pero al mismo tiempo podamos llegar con la inquietud de mucha gente que está esperando escuchar en vos y quiere construir en ti una esperanza como uno de los dirigentes que tenga un grado de lucidez para sacar el país adelante. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo diría que la próxima cita, que puede ser en 30 días, 45 días, cuando le dé a ustedes el tiempo y la agenda, podemos ya hablar de las herramientas organizativas, que es fundamentalmente cómo nos comprometemos a entre todos participar en función de la administración de la cosa pública tendiendo al bien común. Esta es la idea, el espacio organizacional que siempre te tenés que dar, porque la comunidad organizada se basa en las organizaciones libres del pueblo. Y eso Perón lo explicó muy bien. ¿Cómo nos organizamos para construir el bien común defendiendo el interés superior, que es el interés de la patria? Muchas gracias por la entrevista y en 30, 45 días, cuando den las agendas, volvemos a hacer otra sentada de estas características. Muchas gracias compañeros. Guillermo, gracias. Y bueno, la verdad que, bueno, una claridad contundente, ¿no? Y me hace acordar una frase de Sócrates, la claridad de Guillermo, porque una vez le dicen a Sócrates, pero al final vos siempre decís lo mismo, sí, siempre digo lo mismo y de la misma manera, ¿no? Así que Guillermo siempre dice lo mismo y de la misma manera, y por eso lo queremos mucho, Guillermo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias compañeros, nos vemos la próxima.